¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva presentación de Casa Ella, escritores y artistas mundiales con su sede en Dublín, ciudad de la literatura declarada por la UNESCO. Y quien les habla, Ada Zagaglia, General Director, directora general de esta casa, CEO, Chief Executive Officer de esta casa. Tiene el agrado de darles la bienvenida a todos a esta programación que en realidad es la primera parte de un taller. Y voy a hablar de lo que es la poesía ekfrástica. Muchos quizás intentaron escribir sobre poesía ekfrástica cuando se les ha presentado una pintura y han tratado, por ejemplo, de describirla. Pero también la pintura ekfrástica tiene sus eh, sus formas de encararla, de escribirla también. Y eso es lo que voy a resaltar hoy. La palabra ekfrástica viene de ekfrasis, que es del griego. En el griego, en la retórica antigua, ekfrasis se refería a la descripción detallada y vívida de un lugar o también de una obra. Después, bueno, fue evolucionando el término y también se aplicó a la poesía ekfrástica. O sea que por allí más o menos ya van entendiendo que es una descripción vívida de una obra de un artista conocido, por lo general, un artista importante de renombre, pero vamos a ver, voy a compartir, vamos a verlo directamente con un PowerPoint. Ujú. Aquí están, a ver si los están viendo. Vamos a ver si puedo abrir el PowerPoint para que ustedes lo puedan ver. Sí sé que está en pantalla. Vamos a ponerlos desde el principio, obviamente. Ahí está. Y la presentación de diapositivas desde el principio. Ahí está, así lo pueden ver en pantalla. Uy, se me escapó, se me fue muy arriba. Ahí está. La poesía ekfrástica es un género literario que combina arte y literatura. Por eso desde Casa Ellan hemos estado formando este puente entre el arte y la literatura, escritores y artistas plásticos como cantantes, como actores, como troveros, como jotaveros, están trabajando juntos, inclusive con historiadores. Pero la poesía práctica, entonces, es un género literario que combina el arte y la literatura. Se inspira en obras de artes visuales, como pintura, esculturas, también fotografías, para crear poemas que describen e interpretan la obra de arte de manera poética. Este género requiere una gran atención al detalle, por eso yo lo puse aquí con otro color, y una capacidad para describir e interpretar la obra de arte de manera creativa y evocadora, porque nos trata de evocar la representación, lo que representa esa emoción, el sentimiento de esta pintura que estamos viendo. Las características de la poesía ekfrástica es inspiración, debe estar inspirada en obras de arte, fundamental, o inclusive en cómo pinta, o en obras, no solo en una obra, sino también puede ser en obras, como lo ha hecho Borges en el Greco, donde él habla de varias obras del Greco en general sin nombrar una específica, pero habla de la captación, por ejemplo, de la luz, que lo vamos a ver más adelante. También, obviamente, se debe utilizar de manera poética un lenguaje vívido y la creatividad y la originalidad. La poesía ekfrástica requiere entonces creatividad y originalidad para describir e interpretar la obra de arte de manera poética. Los beneficios de la poesía ekfrástica: fomenta la creatividad y la originalidad, mejora la observación y la atención al detalle, que requiere estudiar y analizar la obra de arte de manera
cuidadosa. Combina arte y literatura creando un género único que permite a los escritores explorar y expresar su creatividad de manera innovadora. Consejos para escribir poesía ekfrástica. Primero, tienen que estudiar la obra de arte de manera cuidadosa, analizando los detalles, cómo está compuesta la obra en general, utilizar un lenguaje vívido y evocador para describir e interpretar inclusive la obra de arte, porque hay casos en que ahí está el cubismo, hay distintas técnicas, y bueno, hay que hacer una interpretación de esos movimientos en que se encontraban pintando los artistas plásticos en ese momento. Y tercero, mi consejo es ser creativo y original en su descripción e interpretación de la obra de arte, utilizando metáforas, símiles y otras figuras literarias para transmitir la esencia de la obra de arte. Ejemplos de poesía ekfrástica son, bueno, un ejemplo común es el poema que se inspira en una pintura famosa como Las Meninas de Velázquez o La Noche Estrellada de Van Gogh. Poemas sobre esculturas, otro ejemplo es un poema que se inspira en una escultura famosa como el David de Miguel Ángel o la Venus de Milo. Técnicas para escribir poemas ekfrásticos. Observación detallada. Estudia la obra de arte con atención, nota los colores, la forma, la textura y los detalles. 2. Descripción vívida. Utiliza un lenguaje rico y evocador para describir la obra de arte. Intenta capturar la esencia de la obra y transmitirla al lector. 3. Interpretación y reflexión. No te limites a describir la obra de arte, también ofrece una interpretación o reflexión sobre la misma. Explora los temas y significados que se esconden detrás de la obra. 4. Uso de metáforas y símiles. Las metáforas y símiles pueden ser herramientas poderosas para describir e interpretar la obra de arte. Utilízalas para crear imágenes vivas, vívidas y evocadoras. 5. Experimentación con la forma. Sí, pueden ir experimentando este tipo de poesía en distintas formas. Yo lo he hecho para ustedes hoy en un soneto, por ejemplo, pero podría haber sido un caligrama, podría haber sido un JB, inclusive distintas formas poéticas, una décima espinela, por ejemplo. Entonces, experimenta con distintas estructuras y estilos para encontrar el que mejor se adapte a la obra de arte y a tu visión también. Conexión personal. La poesía ekfrástica puede ser una forma de expresar tus propias emociones y experiencias. Intenta entonces conectar con la obra de arte a un nivel personal y reflejar tus propias perspectivas y sentimientos en la poesía. 7. Investigación, por supuesto, es lo primero. Se parte de allí, de la investigación. ¿Sobre qué? Sobre la obra de arte primero y su contexto. Aprende sobre el artista, sobre la época y el estilo para obtener una comprensión más profunda de la obra. Ahora bien, a continuación les presento algunos ejemplos de poemas ekfrásticos que pueden servir de inspiración. Por ejemplo, Oda a una urna griega de John Keats. Este poema es un ejemplo clásico de poesía ekfrástica, ya que se inspira en una urna griega antigua y describe la escena que se representa en ella. El segundo es Museo de Bellas Artes, por ejemplo, W. H. Auden. Este poema se inspira en una pintura de Bruegel, o Bruegel, y describe la escena que se representa en ella, reflexionando sobre la condición humana. Por supuesto que hay muchas más, yo simplemente les he traído algunas en inglés y ahora les voy a presentar algunas en español. Otro ejemplo de poemas efrásticos en español son El Greco, de Jorge Luis Borges. Este poema se inspira en la obra del pintor griego y describe sus pinturas con un lenguaje lírico y evocador. La Gioconda es otro ejemplo de Octavio Paz. Este poema se inspira en la famosa pintura de Leonardo da Vinci y describe la sonrisa enigmática de la Mona Lisa con un lenguaje poético y reflexivo. Y ahora les voy a... ¡Ay! ¿Se cortó? No, ahí está. Les voy a compartir uno de mis sonetos, Soneto a la Noche Estrellada de Van Gogh.
El soneto, en general, el soneto tradicional es una composición de dos cuartetos y dos tercetos, y el inglés son tres cuartetos y un pareado, ¿sí? Entonces aquí tenemos la primera octava, que ustedes pueden ver allí en pantalla, la primera octava, o sea, los 8 primeros versos, y después tenemos la sestilla, que son los 6 versos que siguen a continuación. Tienen letras mayúsculas, como pueden ver, A, B, B, A, B, B, A, C, D, C, D, C, D, porque los versos son de arte mayor. Y más de 8 sílabas, cuando el poema tiene, el verso tiene más de 8 sílabas métricas, pasa a ser de arte mayor, y por eso se colocan letras mayúsculas. Y esa es la estructura ABBA, ABBA, CD, CD, CD. Y dice así: soneto a la noche estrellada de Van Gogh. En la noche estrellada el cielo brilla y con estrellas de belleza rara alumbra el paisaje de sombra clara, la luna, gajo de naranja, astilla. Un ciprés centinela se apostilla con ojeras que alguien le regalara entre círculo de ojos que encontrara a la paz de un instante sin rencilla. Pero en este cuadro Van Gogh nos muestra belleza de noche estrellada, pura, y el universo revela en su anchura, la naturaleza es guía y es maestra, pinta con su pincel la vida diestra, con instantes de calma y de ternura. Ada Noemi Zagaglia, derechos reservados de autora por el Tratado de Berne. Y ahora vamos, por supuesto, les voy a compartir el poema de Jorge Luis Borges, poema El Greco de Borges. Él realiza una reflexión de la obra, una visión de la realidad y la percepción, y nos muestra cómo el arte es una ventana a la verdad y a la belleza. Entonces él analiza varias obras del Greco, ¿no? Capta esta luz. Y dice: El Greco, de Jorge Luis Borges. En la reseca plaza de Toledo, donde la tarde es un eco de piedra, hay un hombre que mira las torres y las torres los miran a él. Es el Greco, el griego de Toledo, el que pintó en el cielo de España los rostros que iluminan la sombra. Sus ojos vieron lo que no vemos, la luz que nos ciega y nos salva, la luz que es la sombra de Dios. En sus cuadros la realidad se vuelve sueño y visión, y los santos y los ángeles son como sombras de piedra, pero en su mirada la verdad se vuelve carne y sangre, y los rostros que pintó son como espejos que reflejan. Qué belleza, ¿no? Ay, a mí realmente me encanta, me fascina Borges. Bueno, realmente espero que les haya gustado este pequeño taller, y les regalo algunos consejos adicionales. Lean poemas exfrásticos, lean poemas de otros autores de este estilo para obtener inspiración y entender mejor el género. Practiquen mucho la mejor manera de expresar cada uno de los cuadros, porque cada cuadro no se expresa de la misma manera ni nos transmiten las mismas emociones. Experimenten entonces con diferentes obras de arte y estilos. Sean auténticos, ya que la autenticidad es clave en la poesía exfrástica, y sean fieles a sus propias perspectivas y sentimientos. Y por supuesto, no tengan miedo a expresar sus propias emociones. Muchas gracias, espero que les haya gustado, y si quieren saber más de literatura y de poesía exfrástica y de muchos tipos de poesía que voy a dar a conocer, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, que es la suscripción es gratuita, y es Ada Zagaglia YouTube Channel. Los espero. Si gustan dejar algún comentario en la cajita de comentarios, pueden hacerlo, yo los voy a leer y voy a ir respondiendo de a poquito. Desde ya, muchas gracias, ha sido un placer, y espero que se animen a escribir también poemas exfrásticos. Muchas gracias.